Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Enfoques. Hoy hablaremos sobre el modelo de penalización en Colombia. Presente en pantalla al invitado. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Es un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y este es un tema que pone a pensar mucho. O sea, hasta qué punto estamos a tono con lo que es o no el de la penalización en Colombia. Y yo creo que antes de esta pregunta sobre si el modelo de penalización en Colombia es consecuencia de una profunda reflexión para aplicarla a las circunstancias, o si tiene las falencias propias de esta sociedad tan inmadura, yo creo que usted debe ayudarnos con su pedagogía, a ilustrarnos un poquitito sobre la penalización, criminología, etcétera. Bueno, Alberto, reiterando el agradecimiento por la invitación a su programa. Sí, creo que es importante quizás describir un poco el mapa en el cual nos movemos. Creo que hay una pregunta capital que a veces descuidamos y es el porqué del castigo, por qué de las penas y para qué, ¿no? Digo esto porque, pues, tomando algo que en una conversación fuera de cámara tuvimos el otro día, pensando frente a los problemas sociales, tenemos o contamos como sociedad y el Estado cuenta con diferentes alternativas de cómo atender sus problemas, ¿no? Uno de ellos es el castigo y la pena, y creo que cuando pensamos en el castigo, pensamos automáticamente, o en la pena específicamente, pensamos en la prisión, en la cárcel. Y lo encontramos, parece que el panorama que tenemos actualmente es que la cárcel es la solución para un montón de problemas sociales. Bueno, creo que la reflexión donde debemos partir es que frente a los problemas, y específicamente frente a los problemas sociales, contamos con un montón de alternativas. Sí. Le interrumpo un segundo, Dígame. Luis. Quizá lo ponga en una situación incómoda. Dígame usted. Esa forma de pensar como solución, la cárcel, ¿vale?, es más de ultraderecha que de la izquierda. La izquierda es un poco distinta en enfocar políticamente la solución de los conflictos sociales. Bueno, empezamos el programa ya con preguntas muy directas. A ver, tradicionalmente, o sea, pensando en los enfoques de la pena o en los modelos de punición, por simplificar un poco en esta idea de derechas e izquierdas, han tenido diferentes enfoques y alternativas, ¿no? Simplificando, insisto, creo que la derecha estaría más caracterizada por medidas de tipo autoritario, de control severo, por lo tanto de mayor rigor o severidad a la hora de imponer castigos. El enfoque de izquierda tradicionalmente se ha enfocado en atender por una parte a las causas del delito, es por qué la gente delinque, y atender en un momento, digamos, preventivo, previo a la ocurrencia de los hechos. Es decir, si la gente roba, la izquierda va a decir que es por desventaja social y por necesidades, por lo tanto deberíamos atender esas necesidades antes. La derecha va a decir, mire, no, es un interesado que obra racionalmente y toma ventajas y delinque. Sí. La izquierda se ha preocupado también por, cuando fracasa esos mecanismos preventivos, intentar actuar sobre el delincuente. Medidas rehabilitadoras, resocializadoras, se han conocido. Esto es una simplificación, de todas formas, de lo que estaríamos diciendo. Hay un problema actualmente en esta idea de derecha-izquierda. En mi concepto, la izquierda se ha derechizado, lastimosamente. No es un fenómeno exclusivo de Colombia, pero en Colombia es muy característico, lo hemos visto en las elecciones, en las campañas electorales pasadas, donde los candidatos, que podríamos decir tradicionalmente más liberales o cercanos a la izquierda, se mostraron o no tuvieron ningún desparpajo, mejor, en mostrarse también muy duros con el crimen, sin ofrecer otras alternativas. La explicación en esto creo que es bastante sencilla y ya muy estudiada por la criminología y en otros contextos, particularmente en Estados Unidos, en contexto español, en el contexto del Reino Unido, y es que mostrarse blandos contra el crimen quita votos. Pero, y esto creo que ya conectaría con la pregunta respecto a la reflexión, la gran pregunta es, o lo que debemos reflexionar es, si ser muy duros realmente sirve. Lo que vemos es que no, en la mayoría de los casos no sirve. Sería esa mi respuesta respecto a la derecha e izquierda. O sea,
¿Obedece más la penalización que hay en Colombia a factores de interpretación de conveniencia política que a una realidad social? Creo que tenemos, tratando un poco con, no digo, no estoy seguro si con justicia o dando una opinión, un concepto más o menos moderado, diría que sí, pero no en todos los casos. Es decir, encontramos que en Colombia hay problemas sociales evidentes, graves, dramas en muchos casos, tragedias, si lo quiere, que requieren la actuación del Estado. Estaríamos de acuerdo con eso. Ahora, en la manera que se actúa, sí encuentro que hay mucho oportunismo. Si me permite, y estamos hablando de una persona pues, que ya falleció, pero creo que el ejemplo es sintomático y bastante claro. En el caso de la ex senadora Gilma Jiménez, ella promovió en su momento la prisión perpetua frente a agresores de menores, ¿no? Particularmente agresores sexuales. Pues esto se hizo sin un mayor conocimiento de la realidad de la violencia sexual en Colombia, ni sobre el papel que debía tener el Estado en la actuación frente a las víctimas de violencia sexual, ni un conocimiento de cómo o cuáles son las diversas tipologías de delincuentes sexuales. Pero de forma simplista se presentó que la prisión perpetua era la mejor alternativa, por no hablar de la pena de muerte, que también estuvo allí. ¿Y mejor alternativa para qué? Pues resulta que sin cuestionarnos esto, la gente, las personas acudieron, los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas y en ese momento la senadora Gilma Jiménez, que antes era una concejal, creo que desconocida en el panorama nacional, llegó a obtener la segunda votación más alta en la historia del Congreso de la República. Creo que ese fenómeno que ocurrió con Gilma Jiménez ilustra muy bien lo que han hecho luego otros políticos, es presentarse, ser muy duros y decir que van a castigar con toda la severidad para ganar votos. Porque parece que mostrar alternativas a ser de mano dura no le creemos. Sí llama la atención que en contextos, en países que actúan de una forma más reflexiva, digámoslo así, frente al delito, han tenido muchos resultados más positivos. Profesor Luis, usted me corregirá, pero esto indica a su vez que la penalización en Colombia interpreta correctamente el statu quo. Le entiendo lo del statu quo de una forma como creo que es donde impacta el derecho penal en una perpetuación de ciertas situaciones o estados o estatus sociales. Es decir, si vemos quiénes están en las prisiones, no solo en el sistema de adultos, sino particularmente, que ahí no nos preguntamos muchas veces, en el sistema de menores, tenemos un sistema altamente selectivo. Hay un autor, Eugenio Raúl Zaffaroni, un autor argentino, uno de los penalistas y criminólogos más importantes, que ha dicho que el derecho penal solo actúa frente a los tontos y los feos. Cuando dice los feos se refiere a que el sistema es selectivo respecto a la apariencia, respecto al nivel social, cultural, y frente a los tontos dice porque los listos, los más inteligentes, no se dejan coger. Y esto creo que en nuestro contexto es una gran realidad. Si usted mira, el sistema de menores es bien interesante en este sentido, porque el sistema de menores no es un sistema propiamente de penas, se supone que es un sistema de restaurativo y resocializador. Si miramos los jóvenes que están en el sistema de menores, no son los jóvenes de las clases altas. ¿Qué vamos a decir? Los jóvenes de las clases altas no cometen conductas antisociales o delictivas. Claro que las cometen, pero parece que a ellos se les pueden aplicar otras medidas, distintas a las que sí se le aplican a los pobres. Y eso ya nos habla un poco del statu quo. Esta idea se proyecta al sistema carcelario, por supuesto. Si miramos cualquier cárcel en Colombia, la división en patios, como se establece acá, o en módulos, nos da que en buena medida hay módulos de funcionarios, llamados de funcionarios, pero no son funcionarios en todo caso lo que está ahí. Muchas veces personas que tienen cómo sustentarse económicamente un mejor nivel de vida en prisión. No digo, y con esto cerraría digamos, esta respuesta, que a todos deban aplicarse las mismas condiciones inhumanas de la prisión. Por el contrario, la prisión debería humanizarse, pero para todos, ¿sí? Pero el sistema es altamente selectivo. Diría una cosa más, si me lo permite. Piensen ustedes cuando la policía pide papeles en la calle para mirar antecedentes. No a todo el mundo le piden papeles, por más que se afirme
que son controles aleatorios. Sé que esto que estoy diciendo me Incomodará. puede costar mucho, Sí. pero creo que es una realidad como la copa de un pino. Pues, amables televidentes, esta charla con Luis Vélez Rodríguez, profesor en la Universidad de Manizales, halaga muchísimo. Ya regresamos. Profesor Luis Vélez, con este panorama que nos está planteando, la siguiente pregunta es, ¿quiénes están pensando la penalización en Colombia? ¿Y qué capacidad de maniobra, de incidencia tienen con sus resultados? Bien, la pregunta es muy importante porque creo que nos conecta con algo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la reflexión. Y esto debemos pensarlo, creo, que en una tarea que no le podemos atribuir a un sector o a una persona específica, ¿no? Sino que es una tarea de sociedad en conjunto. Diría yo que en primer lugar aquí la academia tiene un papel muy importante. Y no sé, espero no estar cayendo en esa trampa, pero creo que una responsabilidad que sí tenemos los penalistas o quienes nos dedicamos a esto es en abrirnos espacios dentro de la sociedad, con lo cual agradezco esta oportunidad porque creo que Es un placer que esté es aquí. muy importante, pero además ser muy claros. Yo tengo la impresión muchas veces que los penalistas hablamos un lenguaje que de alguna forma es de brujos, ¿no? Un lenguaje desconocido para la sociedad y parece que solo lo podemos entender quienes tenemos unas características especiales. Creo que eso no puede seguir siendo, ¿no? Creo que sí hay necesidad de mantener un lenguaje científico, pero al mismo tiempo un lenguaje que permita que las personas entiendan los problemas de los cuales nos ocupamos los que nos dedicamos a la cuestión criminal, penalistas, criminólogos, expertos en política criminal. Y la primera labor entonces allí es la academia, ¿no? La academia es de estar denunciando, estar revisando cuáles son los problemas principales y las respuestas dadas a esos problemas de la sociedad, particularmente los problemas relacionados con la cuestión criminal, dicho así de forma amplia. A ver, la academia es la llamada a hacerlo, pero ¿lo está haciendo? Es una pregunta importante. Yo personalmente tengo esta opinión. Creo que en Colombia tenemos un gran vacío, en la academia concretamente, y es una carencia de criminología. Tenemos muy buenos penalistas, creo que de los mejores penalistas, manuales de derecho penal, por ejemplo, que pueden ser comparables con cualquier buen manual español o incluso alemán, mm, pero, pero no tenemos expertos en criminología, específicamente, y en política criminal también. ¿A qué me refiero? La criminología se ocupa de entender el fenómeno de la delincuencia, el porqué, las causas del delito, los efectos de la intervención del control social mediante organismos formales o informales de control. Y la política criminal es un sector de las políticas públicas que se orienta a determinar cuáles son los problemas sociales y dentro de los mecanismos o herramientas que tiene a su disposición, cuál debe utilizar para resolver el problema, teniendo siempre en cuenta que la penalización o el derecho penal es la herramienta más fuerte, más severa y más, digamos, invasiva sobre derechos fundamentales. Y por último estaría el derecho penal, que se encarga de resolver concretamente los casos y atender a determinar la responsabilidad de individuos que podrían haber incurrido o presuntamente incurrir en una conducta. Entonces, lo hace, yo creo que lo hace a medias. Creo que a nivel de derecho penal estamos muy bien, a nivel de criminología y derecho penal no estamos tan bien. Y hay un problema en la academia, y esto aquí es un mea culpa, creo que no nos hablamos tanto entre los académicos, ¿no? Hay un problema a nivel nacional, y esto no sé cómo caiga, pero la presencia, o mejor, como Bogotá principalmente, o la academia capitalina, de alguna forma, esto puede sonar mal, insisto, se roba las discusiones y no permite que las voces en las regiones tengan realmente un impacto en los procesos de toma de decisiones. Porque aquí viene lo siguiente de la reflexión. La academia reflexiona, da ideas, pero finalmente la academia no toma decisiones. Tiene que darle insumos a quienes están llamados a tomar decisiones. Particularmente aquí pensaríamos en el Ejecutivo, Gobierno, y el legislador, el Congreso de la República. Y ahí viene otro problema. Muchas veces los políticos no escuchan a la academia. Y claro, es una tarea que aunque se haga bien, si el siguiente paso no se da,
nos quedamos muy cortos en este panorama. Profesor Ruiz, usted me da la oportunidad de indicar algo, y es el papel de los medios de comunicación en ese lenguaje esotérico que usted está planteando al principio frente a la sociedad como tal. Si no hacemos eco de lo que hace la academia, menos protagonismo van a tener desde la academia para impactar quienes toman decisiones en Bogotá. Creo que usted ha tocado aquí con esta pregunta, ha puesto el dedo en la llaga, diría. El papel de los medios de comunicación, no solo en Colombia, en otros contextos, pero estamos hablando de Colombia, es determinante para bien o para mal. Y en nuestro contexto creo que ha sido más perjudicial que benéfico muchas veces. Lo explico por qué. En primer lugar, creo que los medios de comunicación deben ser la caja de resonancia, no solo del clamor popular, sino también del, me voy a inventar una palabra acá, del calmor popular. Es decir, la reflexión debe buscar apaciguar los ánimos y tomar decisiones, diré en frío un poco, pero que sean realmente adecuadas. En caliente no se toman buenas decisiones, esto lo sabemos siempre, pero muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es alentar esta calentura. Muchas veces yo me la paso, si me permite, así, peleándome con la radio por las mañanas, con los programas de radio, muchas veces cuando entrevistan a víctimas de delitos graves, al padre de la niña que mataron, y preguntarle cómo se siente. Bueno, ¿cómo se va a sentir? Esto creo que son temas que... Prevalece el morbo, muchas veces. Es un morbo que no permite, y lo que hace es, ese morbo se vuelve una especie de avalancha que cubre y tapa cualquier opción racional. Y el problema, en últimas, es que no estamos resolviendo los problemas. Sino, mira, hay una frase de Borges que me gusta mucho y que suelo traer en estas conversaciones, es cuando dice que un demérito de los falsos problemas es que produce soluciones que son falsas también. No voy a decir que los problemas relacionados con la criminalidad o con cierto tipo de criminalidad no existan, pero muchas veces el tratamiento de los medios exacerba la forma de plantear el problema, y al no comprender el problema, lo que estamos haciendo es generar decisiones incorrectas. Y cuando tenemos decisiones incorrectas, pues las consecuencias pueden ser peores aún. Ahora, Luis, son concomitantes sociedad y penalización. Eso es concomitante. Estamos de acuerdo. O sea, la una se da simultáneamente con la otra. Sí, yo lo que digo, sí, y no lo digo yo, las cárceles son el reflejo de la sociedad. Bueno, debemos pensarlos primero como sociedad o al contrario, para solucionar el tema de la penalización como lo estamos viviendo. Claro, la pregunta... ¿O eso depende si se es de derecha o de izquierda? No, yo creo que no creo, a ver, más allá, creo que en estas cuestiones debemos superar un poco el debate entre izquierda y derecha. Creo que es un poco más pragmáticos, ¿no? Por una parte, digamos, sería una crítica a la derecha, sería importante dejar de repetir las alternativas o los mecanismos que están más que probados que no han funcionado. O sea, aumentar las penas. Le llama la atención que llegamos a tener penas máximas en Colombia de 10 años, ya vamos en 60, y eso no ha tenido un efecto significativo. Entonces, eso de subir más y más está demostrado que no funciona. La izquierda también tiene que hacer una reflexión profunda, ¿no? Por una parte, defender más sus propias ideas, hablo de la izquierda colombiana, pero en la izquierda general, quizás tampoco anclarse en esta idea que el delito siempre responde a un conflicto de clases, que tampoco es así en todos los casos. En la mayoría de los casos, bueno, uno podría considerar algunas cosas. Hay que ser más pragmáticos, creo yo. Y el pragmatismo implica en este caso es hablar. O sea, la izquierda ni la derecha pueden ser sordas a las realidades. Y ahí la discusión es importante. Ahora, usted plantea si es concomitante a la sociedad. Yo creo que no podemos, sería una ingenuidad decir, mire, vamos a parar el sistema y vamos a pensarlo, ¿no? Esto tiene que hacerse, el problema es sobre la marcha, sí, ¿no? Sí. Pero creo que sí pueden hacer cosas. Por una parte, este diálogo que planteo, y por otra parte, calmarnos. Aquí hay un autor, creo norteamericano, Douglas Housack, que habla de una especie de principio de parsimonia. El problema es que en Colombia las leyes penales se hacen siempre para atender emergencias. Parece que viviéramos en un contexto... Exacto. Un estado constante de emergencia y de urgencia, que todo hay que hacerlo ya. Housack lo que dice, mire, no,
O sea, los problemas tenemos que atenderlos mirando siempre a corto plazo, las soluciones que tomemos. Entonces aquí es importante reflexión. Tomemos aquí el principio italiano, ¿no? El que va lento va seguro y el que va seguro llega lejos, ¿no? Chi va piano va sano y chi va sano va lontano. Creo que esa es una fórmula simple de cómo debemos responder a nuestros problemas sociales. O sea, Luis, escasos de criminología en Colombia como política pública, además de eso, sin planificación en criminología. Sí, a ver, la criminología lo que nos da es conocer la realidad social, o sea, un acercamiento a los problemas. La criminología por lo menos nos da ese insumo, es entender el problema. La política criminal nos plantea como políticas públicas cuáles son las alternativas de solución. El problema aquí es que hay muchas políticas criminales. O sea, deberíamos tener una política criminal acorde con nuestra Constitución, pero no, mire, si usted mira propuestas actuales, se ha hablado de la prisión perpetua, se ha traído recientemente la idea de la castración química, medidas que son abiertamente contrarias a nuestro modelo de Estado, a nuestro modelo constitucional. Y sin embargo plantean, mire, no importa, desde que funcionen, pero se les muestra también que en otros contextos estas medidas no han funcionado. Y dicen, no importa, igual hay que ser más duros. Creo que se está insertando, y cada vez se extiende más, es una lógica de una política criminal de venganza. No se habla de venganza porque decir que uno es vengativo suena mal. Pero es inherente. Se dice que es por solidaridad a las víctimas. Ajá. Lo cual a mí me parece de muy mal gusto, porque es usar la imagen de la víctima, el rostro de las víctimas, revictimizarlas. además que tiene unos efectos comprobados y muy negativos para las personas que ya la han pasado muy mal, que le están pasando muy mal, y venderles la idea que con castigar más duro, con esto cierro, les están satisfaciendo sus derechos, me parece insultante. Cortísimo el tiempo para hablar con el profesor Luis Vélez Rodríguez. Ya regresamos. Luis, finalizamos ya este programa con este segmento y el panorama que usted me pone sobre el horizonte no me llena de confianza. O sea, estamos como en un feedback repitiendo, y mientras no cambiemos la forma de pensar y de actuar, ¿para dónde vamos? ¿Qué nos depara el futuro en materia de penalización? Pues Alberto, Saramago alguna vez cuando le preguntaron por qué él era tan pesimista, él dijo que él no era pesimista en esencia, sino que la realidad era pésima. Creo que estamos ante un panorama así. Yo no quiero ser pesimista, creo que no lo soy, pero nuestra realidad en materia de derecho penal y de política criminal es pésima. Estamos en un momento malo y de continuar así lo que ocurrirá es que vamos a exacerbar situaciones que ya tenemos, ¿no? Hacinamiento carcelario, sobrecarga en el sistema judicial, etc. ¿Qué podemos hacer? Creo que el ejercicio reflexivo y de compromiso tenemos que pensar no en intereses de izquierda y derecha, creo que eso ya tenemos que replantearlo acá, sino necesitamos una política de Estado seria y necesitamos una política, un compromiso mejor con nuestra Constitución. Y en la Constitución creo que nos para sobre un principio, un pilar fundamental, y es que nadie, por mal que lo haya hecho, es descartable. Si partimos de una idea de dignidad humana y nos acordamos de ella, pues creo que podemos empezar a trabajar sobre esto. Esto nos debería llevar a otras cosas, pero creo que lo dejaría ahí como una idea más general. Hagamos una promesa, profesor Luis. Claro que sí, Alberto. Que vuelves. Si usted me invita, aquí estoy. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Pues amables televidentes, hasta aquí este programa de Enfoques con el profesor Luis Vélez Rodríguez de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales. Queda mucho todavía por explorar, pero ha sido muy halagadora esta conversación, muy ilustrativa, y lo que queríamos en el programa, que quedáramos pensando. Feliz noche, muchísimas gracias. Muchas gracias.